Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. El día de hoy vamos a dar inicio a la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Muchas veces nos preguntamos sobre las leyes de reforma, el plan de Ayutla, el plan de Iguala y demás leyes que han surgido a partir de la independencia de México y exactamente no sabemos ni qué son, ni qué dicen, ni cómo surgieron. Es por ello que voy a iniciar la lectura de este libro. Es un libro pequeño, muy interesante y que nos hablará de la historia de estas leyes a partir de la independencia de México. Espero que les guste. Prólogo. Conocer la historia permite a los estudiantes de Derecho contar con un instrumento que explique la manera en que se crearon nuestras instituciones fundamentales. Ya lo afirmaba Maurice Jauriu. Una constitución es la materialización jurídica de los fenómenos políticos y sociales. Para conocer la política y la interacción de los diversos factores reales del poder que la sistematizan, es indispensable tener un conocimiento razonable de la historia. Este texto no pretende poner en manos de los estudiantes un material enciclopédico saturado de fechas y datos, sin abordar los horizontes históricos que han enmarcado el desarrollo de los textos constitucionales mexicanos. Acercarnos a los personajes históricos no debe de ser una tarea densa ni aburrida. Todo lo contrario, debemos imaginarlos en su época, entender sus flaquezas, conocer sus ambiciones, descubrir su carácter y matizar las versiones que a lo largo de varios años de formación escolar los presentan a nuestros ojos como figuras de bronce, a veces infalibles, otras irremediablemente perversas. Ello no fue así. Todos los hombres y mujeres que han participado en la política, en el pasado y el presente, y que el destino los pone en circunstancia de pergeñar las grandes decisiones nacionales, fueron seres humanos comunes y corrientes, con necesidades, aspiraciones, amores y desamores, encuentros y desencuentros. Sentían, al igual que nosotros, miedo, hambre, frío, calor, envidia y, desde luego, ambición. Sus personalidades definieron aspectos del derecho constitucional que hasta nuestros días influyen en las instituciones jurídicas fundamentales. Se comentaba que Venustiano Carranza era sumamente obstinado y que su carácter explosivo lo hacía tomar determinaciones poco reflexivas y a veces imprudentes. Se cuenta que durante los trabajos del Congreso Constituyente, a fines de 1916, se le informó que no había quórum en la Asamblea Constituyente para aprobar el artículo 117, ya que los señores diputados disfrutaban de la hora del aperitivo y la botana en las diversas cantinas del centro de la ciudad de Querétaro. Furioso, ordenó que diversas partidas militares peinaran la zona para invitar cordialmente a los diputados constituyentes a que cumplieran con su obligación. Tanto molestó al primer jefe este evento que el párrafo final del mencionado artículo constitucional señalaba que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo. De esta manera podemos explicar una disposición constitucional que otorga facultades coincidentes tanto a la Federación como a los estados y que disloca el régimen de competencias establecido por el artículo 124 constitucional. Sin un conocimiento, aunque sea anecdótico, de la historia, ello sería imposible. Otra anécdota que explica las alianzas políticas que se consensaron a favor del sistema federal en 1823 se atribuye al padre Servando Teresa de Mier, quien, preocupado por conocer la afiliación política de sus contemporáneos, es decir, si estaba a favor del centralismo o del federalismo, a falta de mecanismos de intervención telefónica o espionaje político como en la actualidad, recurrió a un ardid, por demás ingenioso y, por cierto, macabro. Fingió su propia muerte e invitó a la clase política de su tiempo a su funeral. La esquela repartida por la Ciudad de México daba cuenta del lamentable deceso e invitaba a sus exequias que se realizarían en el Palacio Nacional, lugar donde vivió el controversial personaje los últimos años de su vida. Aparentando estar muerto y recostado en su ataúd, que le sirvió de cama por esa época, escuchaba los comentarios de los dolientes. Algunos abiertamente lo criticaban y comentaban sus excentricidades y su exaltado fervor político.
Otros lamentaban su muerte, pues lo consideraban la voz de la conciencia nacional. En cierto momento el padre Mier se levantó de su túmulo funerario, agradeció a los asistentes su presencia y justificó su proceder, alegando que cuando realmente estuviese muerto no podría disfrutar de su funeral. Esta estratagema le permitió conocer las verdaderas intenciones de varios de los diputados que formarían el primer Congreso Constituyente del México independiente y poder así tejer las alianzas a favor del sistema federal que culminaron con el conocido voto federal. El anecdotario de la política mexicana y su impacto en nuestras leyes fundamentales es muy extenso y como muestra dejo lo anterior para abrirles la curiosidad y el entusiasmo por adentrarse en el estudio de nuestra historia política, que cuando se transformó en derecho, lo hizo en los textos constitucionales que han regido al país. Esta obra forma parte de la colección de manuales que la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac impulsa para favorecer la formación académica de sus estudiantes y genera además un genuino sentido de orgullo y pertenencia, toda vez que estos textos vinculan a los profesores con sus alumnos, dejando testimonio de esfuerzo y dedicación, requisitos indispensables para escribir un libro y que distinguen la actividad académica de excelencia. Cordialmente felicito a mi amiga y compañera, la doctora María Estela Ayllón, por este gran logro en su carrera académica, precisamente abordando un tema que por muchos años nos ha reunido y que es el gusto por la verdadera historia de México, que aún no se ha escrito. Esta obra es un paso en ese esfuerzo inacabado pero constante de desentrañar los acontecimientos que han dado rumbo y sentido a la nación mexicana. Lo escribe el maestro Ricardo Sodi Cuellar. Espero que se sientan atraídos por la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Lo escribe María Estela Ayllón González. Por el prólogo que leímos parece que va a estar interesante, divertido, entretenido y que además vamos a aprender un poco más de la historia de México a partir de la independencia. Hoy leímos el prólogo. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y no te pierdas el siguiente tema de este libro, que será la introducción.